Evangelio de San Juan 2, 13 al 25. Estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Se encontró en el templo con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y con los cambistas sentados. Y haciendo de cuerdas un látigo, expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo entonces a los vendedores de palomas: «Quitad esto de aquí». No hagáis de la casa de mi padre una casa de negocios. Se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Entonces los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos das para hacer esto?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos le replicaron: «¿En 46 años se construyó este templo, y tú lo levantarás en 3 días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. De aquí que cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había predicho y creyeron en la Escritura y en las palabras pronunciadas por Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara sobre hombre alguno, pues él mismo sabía lo que hay en cada hombre. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Muy estimados hermanos, hoy estamos en este tercer domingo ya de la Cuaresma y hoy el Evangelio nos va a presentar este pasaje donde Jesús se muestra muy molesto, expulsando precisamente a estos mercaderes del templo, los que habían convertido la casa de Dios, el templo, en una cueva de ladrones. Y no olvidemos que estos domingos anteriores se nos habló de una conversión, se nos ha estado hablando del ayuno, la oración, la penitencia, el domingo pasado, cómo Jesús nos pide transformarnos, como Él se transfiguró y se llenó del gozo, de la gloria de Dios por un momento. Necesitamos de esos momentos de gloria que el Señor nos regale. Pero ahora, para lograr eso, necesitamos purificarnos, necesitamos transformar nuestro cuerpo, nuestro templo, que es la casa de Dios. Ahora es el tiempo de revisar cómo andamos por dentro. Nosotros somos casa del Padre Dios. Él nos ha dicho que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo repetirá también San Pablo en una de sus cartas. Y hoy, pues, vemos esto, cómo Jesús se molesta. Es de los pocos textos donde se muestra a Jesús muy enojado. Si algo
le da coraje a Jesús es que nosotros transformemos la casa de Dios, nuestro cuerpo, en una cueva de bandidos. ¿Por qué se dice eso? Porque nuestro corazón está creado por Dios para que habite el amor, la verdad, la justicia, Cristo mismo dentro de nosotros. Nosotros fuimos bautizados y en el bautismo recibimos al Espíritu Santo. Es Dios que habita dentro de nosotros. Cuando nosotros nos confesamos, nos llenamos de la gracia de Dios, de su perdón, y Él está con nosotros, conservamos su gracia. El pecado es el que destruye esa gracia. Cuando comulgamos, estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Y entonces todo esto nos debe llevar a cuidar nuestro cuerpo, evitar el pecado de todo tipo. El pecado cuando nosotros mismos dañamos a nuestro cuerpo, nuestra salud, cuando no vivimos la sexualidad de manera adecuada como Dios quiere. La casa de Dios, pues, somos nosotros. Hay que revisar qué hay dentro de nosotros, si hemos dejado que se llene de cosas que no están bien, como en el templo, en aquella ocasión, pues, había cambistas, había vendedores de palomas, de bueyes, y si vamos históricamente en ese contexto, era normal que se hiciera eso, porque venían personas de otros países, traían monedas y tenían que cambiarlas para poder comprar. Y la cuestión de las palomas y los corderos ciertamente era algo mandado en la ley de Moisés, cómo tendrían que hacer sus sacrificios para el templo según la condición económica. Algunos que podían comprar algún animal más grande y ofrecerlo en sacrificio, o unas simples palomas, animales un poco más económicos. Sin embargo, aquí es un texto profético. Jesús quiere enseñarnos a nosotros a través de ese gesto, pues de que no hay que permitir que la casa de Dios se llene de otras cosas, de comercios, de animales. Nosotros cuando nuestra vida la dañamos, la llenamos de injusticias, de vicios, de maldades, de odios, de rencores, etc., estamos destruyendo el templo de Dios, lo estamos invadiendo por cosas que nos destruyen a nosotros mismos. Jesús ahí les decía, es un texto profético, porque cuando le reclaman que con qué autoridad hace eso, él dice, destruyan el templo y en 3 días lo reconstruiré. Y le dicen, 46 años lleva la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Y dice el texto, él hablaba del templo de su cuerpo, es decir, anunciaba ya la resurrección al 3er día. Y también menciona otra cosa muy importante. Dice que los discípulos vieron con admiración todo aquello, y cuando sucedió la resurrección se acordaron de todo aquello cuando Jesús había dicho que en 3 días iba a levantar el templo, es decir, que iba a resucitar. Y también expresa cómo Jesús dice que Él conoce al hombre. Entonces nosotros no tenemos que pensar en que vamos a engañar a Jesús. Él nos conoce muy bien y Él no le agrada la hipocresía. Podemos presentar una fachada de un templo muy hermoso, me refiero a nuestra vida. Presentamos una cara muy buena, pero a lo mejor por dentro estamos siendo personas malas. El Señor nos invita a que nuestras intenciones sean siempre buenas, que no actuemos de fachada, que no hagamos cosas que aparenten, que no demos una cara buena y por detrás traicionemos. Creo que el Evangelio nos está dando una gran lección. Jesús nos ama y quiere que en verdad seamos templo donde Dios habite. Que nuestro domingo de hoy sea un día familiar, de encuentro, de reflexión, y sigamos con esta actitud cuaresmal de ayuno, oración, penitencia, sin olvidar que el verdadero ayuno que Dios quiere es que dejemos de hacer el mal, que amemos a nuestros hermanos. Que pasen un excelente domingo. Los invito para que a través de estos medios, del YouTube, del Facebook, ustedes compartan, le den un like y también clic a la campanita. Todos estos medios nos ayudan para difundir el Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.